Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Hoy tengo a nuestro amigo Rafael Domínguez que nos acompaña desde El Salvador. Rafael, bienvenido. Mucho gusto, Marcelo. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo desde San Salvador, El Salvador, para todos los salvadoreños, donde quiera que estén escuchando esta conversación. Excelente. Muchas personas ya lo conocen, pero muchas quizás no lo conozcan. Por favor, coméntenle, ¿quién es el señor Rafael Domínguez? Bueno, Marcelo, en El Salvador he tenido la oportunidad de hacer trabajo en el área periodística, en el área de radio y televisión, y digamos que toda la vida he estado presente en los medios, hasta en esta nueva etapa en la que somos parte de un equipo que se llama Así Estamos. Es un programa que quedó ahí en Facebook luego de haber permanecido en Canal 8 de televisión, salimos del canal y nos quedamos en Facebook haciendo algunos programas de análisis, y ahí hemos estado en los últimos tiempos. Y ahora que se dio la pandemia, desde diciembre del año pasado habíamos detenido las transmisiones por otras actividades profesionales, y se dio la oportunidad de que en medio de esta incertidumbre para la gente pudiéramos retomar y regresar a tratar de poner un poco de información y de análisis sobre lo que está pasando. Pero la trayectoria viene desde los años 80, en Teleprensa de El Salvador, Radio Femenina y ahora también Radio Láser, entreteniendo un poco a los adultos contemporáneos. Por ahí vamos, Marcelo, haciendo un poquito de comunicación. Muy bien. Ahora, entremos al punto. Estamos pasando una crisis mundial no quiero decir que hay excepciones, porque creo que ningún país ha sido la excepción en esta pandemia. Pero hablemos específicamente de El Salvador. ¿Cómo está El Salvador en estos 3-4 meses que la pandemia se ha ido soltando a nivel mundial? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la atmósfera? ¿Cómo se siente la situación en nuestro país? Marcelo, El Salvador es un país geográficamente pequeño, poca dimensión territorial, bastante densidad poblacional y un histórico económico bastante difícil. Venimos del proceso de guerra que, pues, en los años 80, 90 nos dejó una economía postrada. Se han hecho intentos después de los acuerdos de paz para reconstruir la nación, y en ese devenir no ha sido fácil porque ha habido malas inversiones, corrupción, ha habido no buenos manejos de los fondos públicos, y al final nuestros sistemas son muy débiles. Y en este momento que viene una pandemia que te requiere un sistema de salud robusto, una institucionalidad fuerte, no se encuentra en un proceso convulsivo políticamente, nos encuentra separados anímica y políticamente después de un proceso electoral bastante complicado, nos encuentra en división de visión sobre cuál debería ser el rumbo de hacer las cosas en el país, con una economía también deteriorada después de la crisis del año 98 en adelante. Ha sido difícil recuperarse, y cuando más o menos hemos ido encontrando un rumbo, pues sucede esto y nos vuelve a empujar la economía junto con la economía del mundo abajo. Recordemos que es un país que no tiene moneda propia, está dolarizado, depende de la economía mundial, de sus exportaciones, de su productividad para recuperar dinero a través del fisco, no tiene política fiscal, y eso lo hace muy vulnerable cuando las cosas son así de malas como lo que estamos viviendo. Entonces, El Salvador es un país muy vulnerable. En todas las esquinas podríamos encontrar problemas, y esta pandemia lo que hace es venirlos a evidenciar aún más. Y en ese sentido es complejo, porque hay que tomar decisiones que nos van a afectar a todos, pero estamos muy divididos como para que esas decisiones sean tan fácilmente aceptadas por todos, entendiendo cada uno desde sus necesidades una visión diferente, ¿verdad? Entonces nos encuentra así, nos encuentra casi como que de repente en el verano, como decían por allá, y no estabas preparado. Claro. Antes de la pandemia no estábamos hablando de otra cosa que de seguridad, estábamos hablando de otras cosas, nunca hablamos de la pandemia, y de repente en un SAS estábamos con aeropuertos cerrados, la gente limitada, etcétera, ¿no?
Una de las cosas muy interesantes que El Salvador tiene es que no tiene moneda propia, como muchos ya sabemos, o para las personas que no son de El Salvador y escuchan esta entrevista, usamos el dólar. Al usar el dólar, como se dice, se presta a la dependencia de otra moneda realmente. ¿Cómo fue impactado esta economía que tenemos en El Salvador, la cual no tenemos moneda? Al caer el dólar, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en El Salvador? Porque la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, yo vivo en Houston, no fue paralizada al 100%, fue frenada. Pero por lo que tengo entendido en El Salvador, cuando entra la pandemia, la economía fue frenada al 100%, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, como dependemos de la economía mundial y principalmente de lo que pasa en Estados Unidos, tu capacidad de dinámica económica está vinculada a tu productividad. Es decir, mientras El Salvador produce más, puede realmente alcanzar más riqueza, no puede devaluar su moneda, no puede imprimir moneda, no tiene ese manejo fiscal. Y si necesita más dinero, el gobierno lo único que tiene que hacer es, o lo único que puede hacer es subir más impuestos o colocar nuevos impuestos. En los dos gobiernos anteriores del FMLN, recordarás, subimos un incremento de 23 impuestos en la tabla impositiva para los ciudadanos, porque el gobierno de Sánchez Serén, el gobierno de Mauricio Funes empezaron un gasto también bastante importante. Querían hacer inversión pública abundante, bueno, lo que fuera, sometieron a presión de gasto la economía y eso llevó a ese incremento de impuestos. Al no tener esa política, quedas a la deriva. Otro elemento que apoya a la economía salvadoreña es la remesa familiar que viene de salvadoreños en Estados Unidos, que es casi el 20% del PIB nacional, que cuando en Estados Unidos se paraliza como ahora, producto de la pandemia, entonces tenemos muchos salvadoreños sin empleo probablemente, o también guardando su poco dinero para sobrevivir su propia pandemia, su propia paralización. Y claro, hay una caída de remesas importante también en toda la región, incluyendo El Salvador. Entonces, por el lado de la remesa te va mal, por el lado de la productividad te va mal, y ahora no digamos que hay que frenarla por cumplir la cuarentena obligatoria que el gobierno decidió implantar. Prácticamente paralizamos al 100% y esto se ha alargado en el tiempo, para muchos demasiado, porque la gente de nuestro país no tiene un salario formal. Solamente el 25% de la población tiene un empleo formal, que cotiza seguro social, que cotiza AFP. El resto de ciudadanía, económicamente hablando, es informal. Y muchos dentro de lo informal, de ese 75% de ciudadanos, vive de lo que vende diariamente en la calle con su producto, con su comercialización, y se le hace muy difícil tener ahorros o quien responda por ellos y por su familia en un tiempo de 60 días que no ha habido ingreso, ¿verdad? Entonces, la economía muy difícilmente puede resistir tanto como en otras latitudes donde se han tomado también estas decisiones. Ahí hay algo que yo vengo diciendo, que tenemos que restablecer las economías ya, tenemos que reabrir de alguna forma, porque en los Estados Unidos han reabierto en un porcentaje, no al 100%, pero quizás en un 60, 70%, las economías ya están hacia adelante. En El Salvador, ¿hasta cuándo se espera que la economía vuelva a reabrir? Ayer el presidente de la República dio una cadena nacional en la que de lo que menos se habló fue de eso, sino se insiste en que la situación es peligrosa, que es de alto riesgo, que el país es muy vulnerable y que por lo tanto hay que continuar con la cuarentena, y no solo continuar, sino la profundiza, y dice que en los próximos 15 días debería ser más estricta, más duro, y que más empresas incluso son llamadas a cerrar, dentro de las pocas que estaban trabajando con algunas excepciones importantes como la comida drive-thru u otros servicios, se van a cerrar para que solo quede la entrega a domicilio. Pero eso es todavía más difícil y el presidente, creo yo, que tiene quizás una buena intención en el sentido de proteger a la gente en su salud, pero es un temor demasiado, a mi parecer, demasiado grande, que entonces le impide aflojar un poco, como lo está haciendo Guatemala, Costa Rica, incluso Estados Unidos, otros países en Europa, que ya entendieron
que hagas lo que hagas, vamos a convivir con el virus mientras no exista una vacuna que lo prevenga. Claro. Pero que me imagino yo, y probablemente el presidente tiene más información sobre el estado real del sistema de salud, y tiene un miedo político a que por ahí se le venga una avalancha de demanda y no pueda suplirla y entonces tenga un costo muy alto políticamente. Y por eso cierra, pero la gente está empezando a sentir los efectos de ese cierre y es un poco complicado en El Salvador por las condiciones que ya te he mencionado. Ahora, el presidente Nayib Bukele, ayer fue 5 de mayo para las personas que están viendo este video. Algo que se me hace muy interesante es que no haya mencionado esto de la pandemia, ¿qué plan tiene el presidente? ¿Qué ha propuesto aparte de cerrar? Porque obviamente como presidente me imagino que hay un plan que ha puesto en efecto o no hay un plan. Bueno, Marcelo, un plan como tal no hemos conocido, pero hemos conocido 5 medidas económicas para cuando se reabra. El presidente ayer dijo, si hacemos bien todo en estos 15 días, entonces probablemente el 20 de mayo estaremos ya hablando de la reactivación. Pero si no, deja entre comillas que esto podría continuar. Y el hacerlo bien o no, pues es complejo, porque mucha gente puede sentir que tienen que salir a la calle a buscar comida, tienen que buscar algo que hacer para buscar ese poco ingreso y subsistir. Pero independientemente, el presidente ha presentado, junto con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, una propuesta para pedir dinero prestado. El gobierno lo que ha dicho es, necesito $1,000 millones más, le fueron autorizados y dentro de ese protocolo de préstamo está ayudar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, pagándole el 50% de los salarios de planilla de los trabajadores durante 2 meses con ese dinero prestado y que esa es como parte de la propuesta de reactivación. Lo cual es complejo porque antes el gobierno ya ha pedido prestado $2,000 millones para sumar 3,000 y un poco más, pero que es dinero que todavía no existe, que por la misma condición de deuda de El Salvador que se elevó tanto, también es caro conseguir esa plata y vamos a llevar al PIB a un endeudamiento cercano del 90%, lo que nos hace poco acreedores de crédito a nivel internacional, repito, si no es un precio muy alto, y pedir prestado para prestárselo a la gente es como decirle, te voy a prestar, pero vas a pagar este préstamo y además el préstamo nacional. Es doblemente endeudado el pueblo, más las cargas adicionales de todo el gasto público que está sumamente elevado, ¿verdad? Y yo creo que es una fórmula muy probablemente políticamente llamativa, porque es muy sencillo decir, hombre, Marcelo, te voy a prestar dinero para que trabajes, para que pagues los salarios de tu gente, pero económica y financieramente complejo cuando, pues la gran pregunta es cómo se va a pagar. Y ahora, peor si te va mal. Ahora, hay algo que es muy común, que la gente dice, bueno, ¿por qué no nos dan dinero? Se dieron $300 a algunas familias, ¿no? En El Salvador como ayuda, ¿no? Sí. Okay. Se repartieron $300 a 1,5 millones de familias. Okay. Ahora, hay algo que yo vengo diciendo, que uno de mis temores principales es el endeudamiento que los países en Latinoamérica van a tener que tener como única opción para poder abrir las economías de los países en Latinoamérica, ya que han sido paralizados casi al 100%, si no al 100%. Ahora, El Salvador tiene un problema serio en esto, porque acorde a lo que me acaba de decir, no hay mucho dinero para poder pagar otro préstamo. No, por supuesto. Y no solo eso, Marcelo, que este no es el único año que vamos a vivir, es decir, la vida continúa y el presupuesto de 2021, de 2022, de 2023, 2024 que le tocan a este gobierno, es decir, ya va cargado con toda esa deuda. Y si tú percibes o tienes acceso a la información, para completar el presupuesto corriente del 2020 sin pandemia, tuvimos que pedir casi $600 millones en préstamos para completarlo. Ahora, sí. Aquí hay algo que mucha gente no entiende y es, ¿a quién le piden prestado este dinero? Se le presta a las
entidades bilaterales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, o se echa mano también de la colocación de letras del Tesoro, se venden bonos en Europa, se venden bonos en la Bolsa de Nueva York, es decir, se busca esos acreedores privados también para la deuda, pero estos bonos salvadoreños han venido también a la baja, porque en la medida que Marcelo está endeudado, todo el mundo conoce que está endeudado y que incluso le ha estado costando pagar sus créditos anteriores, como sucedió hace 2 años y medio, cuando el presidente Sánchez Serén por poco lleva al país al default por el tema de pensiones. Entonces es como que te van a prestar, pero cada vez con más dificultad. Y cuando tú no dices con qué garantías vas a ofreces para recuperar el préstamo, los prestamistas también no dan prenda. Y una garantía que algunos están pidiendo es que a El Salvador se le suba, o a los salvadoreños, el impuesto del IVA, lo cual sería un golpe tremendo al costo de vida, a la gente más sencilla, tomando en cuenta las características de la economía. Ahora, pedir prestado para un país como El Salvador no es lo mismo que los otros que piden préstamo teniendo, repito, la capacidad de devaluar moneda, la capacidad de que si no estás muy endeudado tenés todavía margen, como el caso de Guatemala, que apenas tiene un compromiso del 14% del PIB, si no me equivoco, o sea, tiene una capacidad de pedir prestado. Panamá, que tiene garantías con el canal de Panamá y lo que le ingresa. Entonces nosotros nos vemos sumamente complicados. Okay. Ahora, entramos un poco en lo que viene siendo lo que está sucediendo con la pandemia en El Salvador. ¿Qué es realmente lo que se está viendo que está sucediendo? Porque económicamente ya entendimos. El Salvador está en un hoyo negro. No está en una posición muy buena que se diga económicamente, y ahora con la pandemia queda en una posición incluso peor. ¿Cómo Correcto. está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con la pandemia? Ojo que hago así porque mucha gente dice si es real, mucha gente dice no es real. ¿Qué se escucha en El Salvador? Porque obviamente los medios de comunicación tradicionales dicen nada más lo que pueden decir. Bueno, Marcelo, hay temor, ¿verdad? Hay temor. La gente compra rápido el temor y es muy susceptible a que el mismo presidente de la República te diga que estamos a punto de colapsar con el sistema de salud, que te diga que no vas a poder enterrar a tus muertos porque hay que sacarlos a la calle como en Perú, y te presenta, incluso ayer en la cadena presentó videos de otros lugares, apelando a ese terror, a ese pánico para que la gente responda positivamente al llamado a la cuarentena. Entonces se vuelve complejo que la gente, aún teniendo información, tome la parte menos emocional. Lo que sí te puedo decir, Marcelo, es que los datos de contagio, que andamos cerca de 600 personas contagiadas, 13 fallecidos al momento, y una cantidad de personas que no han dado complicaciones, nos muestran que la curva la llevamos en poca dimensión comparado a otros países, pero nuestro sistema de salud todavía no es incapaz de atender a esta cantidad de personas. El mismo gobierno inauguró 2 hospitales provisionales, casi con 500 camas, que están nuevitos, no se han utilizado, más otra cantidad de camas del nuevo hospital del Seguro Social en Oriente, más el nuevo espacio del Seguro Social que se había comprado en el antiguo Hotel Siesta, que están también remodelándolo, más la readecuación de ciertas áreas de CIFCO que podían estar más rápido que el edificio, que ese edificio también se ha dicho va a tener 3 pisos y va a aumentar la cantidad de disponibilidad de cuidados intensivos. Pues bueno, toda esa gran cantidad de área hospitalaria, en cuanto a infraestructura, nos dice que estamos en capacidad de atender según los datos de la pandemia actualmente. Pero, claro, el temor, y es bueno tener temor, respeto a la situación, pero contra también la necesidad de salir a la calle a buscar comida. Ahí es donde estamos todos en un conflicto emocional de necesidad y de temor. Es complejo. Claro. Es complejo, Marcelo, para la gente. Ahora, los hospitales en El Salvador ahorita no están a capacidad, entonces. ¿Tienen capacidad disponible? Sí. No están saturados.
Pero es lógico tener temor que un sistema de salud que tiene pocos recursos, históricamente nunca los ha tenido, tenés temor a que se te incremente por un descuido, una capacidad sea superada y que entonces venga un reclamo político. Y ahí es donde los políticos empiezan a manejar las cuentas y no quieren verse complicados, aun cuando tú les pudieras demostrar que se puede convivir con el virus y que la letalidad, la mortalidad del virus no es más que otras enfermedades permanentes, incluso en nuestro sistema de salud, como la gripe, la chikungunya, el Zika, las enfermedades renales, que generan cualquier cantidad de muertos y de presión al sistema, pero que por el momento no genera el mismo nivel de temor. Ahora, ¿será que quizás el temor que se está poniendo en las personas sea porque quizás no hay una cura para el COVID-19 y para prevenir que haya un desorden de personas que anden en la calle, etcétera, y que se pueda contagiar más de la gente y hayan más muertes, sea quizás las razones por las que el presidente está poniendo medidas tan estrictas? Sí, por supuesto, no lo dudo, pero dentro de esto creo que cuando uno hace un plan y puede diseñar un plan, puede evaluar riesgos, posibilidades y constantemente evaluar cada día. Es decir, tú puedes abrir cierto número de fábricas o de tipo de fábricas con cierto nivel, con cierta importancia, puedes abrir, ir llevando las cosas y observándolas. Lo que pasa es que creo yo que nos ha ganado el temor y entonces lo más fácil de todo es encerrémonos en la casa. No, nadie va a discutir eso. Es lo más sencillo, es lo más eficiente también, ¿verdad? Porque si tú estás encerradito, no te pasa nada. Pero a nivel del gran resultado para la nación, ya ves que los países están reaccionando y diciendo, no podemos solo preocuparnos de ese nivel de interés por la vida, sino, hombre, también los recursos para garantizar en el futuro que la vida continúe, porque sin recursos tampoco la salud a futuro es viable. Claro. Ahora, la reputación, el populismo que tiene Nayib Bukele. El presidente de El Salvador es muy popular por medio de las redes, de los jóvenes, etcétera. ¿Le ha afectado todo esto a su carrera política? ¿Cómo lo ve la gente ahora? Yo creo que el presidente ha perdido popularidad más que todo en el tema de violación a derechos humanos, el exceso de fuerza, el exceso de forcejeo entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, el forcejeo con la Sala de lo Constitucional, ese pleito permanente incluso con la empresa privada, que hasta ayer hubo ya palabras de acercamiento y de decir que juntos están presentando ese plan de reactivación, pero todo eso sí le ha granjeado una pérdida probablemente no significativa, pero es que para un presidente ya electo la popularidad no debería ser algo que esté en la mesa como cuando eras candidato, es decir, la popularidad se necesita para ganar votos. Un presidente probablemente necesita popularidad para empujar ciertos proyectos, pero es lógico que tomando decisiones tu popularidad siempre va a sentir golpes cuando las decisiones no son totalmente acertadas o viables o buenas para la gente, pero tú estás ahí para tomar decisiones no en base a popularidad, sino en base a lo que le conviene más a la nación. Y creo que ahí es donde tenemos un exceso también de preocupación sobre el tema popularidad. El presidente ha hecho 2 mediciones de popularidad en medio de esta situación de pandemia y yo siento que es como gastarte recursos en algo que es muy poco importante, ¿no? Si ganaste o perdiste popularidad, si al final estás salvando vidas, haciendo que tu país se recupere y que pueda seguir adelante. Entonces sí, yo creo que en alguna medida ha tenido golpes, en otros consolida lo que la gente piensa, porque hay un sector de la gente que también quiere un liderazgo fuerte, un liderazgo militar, un liderazgo que imponga, que entonces está dispuesto a perder democracia con tal de que se le garantice que no hay delincuencia o que trata a los delincuentes como basura, como se lo merecen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el juego democrático exige esa complejidad de visión. Y el juego democrático republicano
es muy complejo. Y estas visiones, incluso a nivel internacional, abonan o no abonan, incluso para pedir dinero prestado, incluso impacta para la ayuda que te puedan dar, porque se te hace una mala fama que perjudica. Y ahí creo yo que ha tenido sus golpes. Ahora, el presidente de El Salvador, obviamente, ha hecho algunas cosas que en redes sociales muchas personas lo han criticado seriamente. Incluso se han visto muchas publicaciones en las que se le ha dicho que parece que es dictador en la forma como maneja las cosas. Y eso me sorprende mucho porque cuando la gente comienza a ver ese tipo de acciones y comienza a hacer el tipo de observaciones que algunas personas hacen, es de prestar atención a lo que está sucediendo realmente, no quizás porque él sea un dictador o quiera hacerlo, lo que sea, es simplemente el hecho, como usted dijo, las acciones que ha tomado y cómo las ha tomado. ¿Qué opina de eso que la gente dice que parece dictador? Bueno, estamos todavía en un proceso que se sostiene en democracia. El presidente Bukele es producto de la democracia, llega por el voto popular, y más bien su actuar para mí está en la línea de lo autocrático, es decir, es muy autocrático, ¿verdad? Muy impositivo. Todavía no llega a ser un dictador, todavía estamos en un sistema que le dice lo que está mal. Hay entidades que están trabajando para contrarrestar esa capacidad de imposición que quiere hacer, pero el riesgo existe. Si el sistema no le pone los pesos, entonces es posible que ese nivel de determinación o de autoridad que quiere imponer se traslade hacia un sistema más dictatorial donde haya solamente una voz, un mandato y todas las instancias trabajando para esa voz y ese mandato. Pero por ahora no diría que hay un dictador, pero sí hay alguien que está dirigiendo las cosas demasiado personalizadas, cuando lo que necesita un país es que se hagan y se tomen decisiones de forma institucionalizadas. Ahora, muchas personas quizás no comprendemos el mecanismo del gobierno de El Salvador. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos 3 niveles, el judicial, el presidencial, etcétera, etcétera. En El Salvador, ¿cómo funciona ese sistema? Porque ahora dice usted de que quizás Bukele no es un dictador, pero le están jalando las cuerdas de una forma u otra, dejándole saber lo que puede o no puede hacer. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, El Salvador, como dice la Constitución, es una república, es una democracia y está basada en la representatividad política. Y tenemos 3 poderes de Estado, 3 órganos de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en base a esas 3 fuerzas es que se crea el gobierno, compartiendo con los otros entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, que son entidades que controlan la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que están ahí en medio de esos 3, ayudando a que sea equilibrado el manejo de los poderes y a los límites que la Constitución da. En El Salvador, la Constitución te dice que el ciudadano es libre de hacer todo excepto lo que la ley prohíbe. Y al funcionario le dice que puede hacer únicamente lo que la ley le manda. Entonces hay separación entre el ciudadano y el funcionario. Tienen límites, pero aquí se han empezado a irrespetar los límites, ha empezado a desacreditar entidades de control, a desacreditar personas, a desacreditar límites, a irrespetar resoluciones como las que ha dado la Sala de lo Constitucional en medio de la pandemia sobre el tema de respeto a las libertades individuales y derechos humanos. Y cuando eso pasa, entonces estamos en un camino de la autoridad desbordada, y más cuando esa autoridad tiene las armas, porque el Ejecutivo es el que controla la policía y la Fuerza Armada. Hay un poder que tiene armas que según la Constitución no deberían estar supeditadas a la presidencia, sino a la Constitución. Pero se han empezado a distorsionar algunas cosas y por eso es que hay preocupación. Muy interesante porque creo que hemos tocado un punto en el que a los salvadoreños
nos debe de interesar, investigar y ser un poquito más críticos a lo que se está dando, ya que obviamente estamos viendo que los cambios que se están dando son serios, pueden tener consecuencias muy serias a largo plazo. Claro, porque hemos visto cómo personas que llegan a través del sistema democrático, como el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Honduras, donde poco a poco se van distorsionando estos poderes, se anulan las salas de lo constitucional, se permite la reelección cuando ha estado prohibida por las mismas constituciones y se llega a cosas que impensadamente ahora vemos, como que en Nicaragua la misma esposa del presidente sea la vicepresidente de la República, cosas que tú sabes que no son así en la lógica democrática o de la limitación familiar en el ejercicio del poder. Estamos frente al nepotismo, estamos viendo cómo en Honduras se han inhabilitado Cortes Supremas, se ha inhabilitado Fiscalía, porque los poderes se concentran en personas que llegan a trastornar eso. Yo no quisiera eso para mi país, pero es una posibilidad en la medida en que el poder se concentra en una mano y esa mano se vuelve madura contra los opositores. Ahora, todo lo que está sucediendo con la pandemia nos podría quizás empujar a estar un poco más cerca de eso, ¿no? Si se aprovecha para bien, no, porque es cuando más deberíamos de valorar la cercanía del contrario, construir una sola nación en unidad de pensamiento frente a un enemigo común, pero con el valor de la diversidad para encontrar mejores soluciones. Pero si yo quiero aprovechar esto para solamente capacitar en un sentido, capitalizar en un sentido que sea ganar yo más poder, también lo puedo hacer. Y creo que aquí se ha optado por esto segundo, en detrimento de la construcción democrática del país. Es hora de que los salvadoreños cambiemos un poquito de la forma que estamos viendo las cosas y reaccionemos quizás y nos demos cuenta de lo que realmente deberíamos de estar haciendo, ¿no? Claro, porque los ciudadanos bueno, la Constitución misma dice que el poder reside en el pueblo. Es decir, que el que de verdad tiene el poder es el ciudadano y que por representación lo delega, se lo entrega a alguien para que en su representación lo ejerza. Pero el poder sigue siendo en los ciudadanos. El problema es que se nos olvida, el problema es que lo dimos en representación absoluta y nos olvidamos de eso, y luego incluso hasta nos lamentamos, fulano no hizo, sutano hizo, pero éramos nosotros los que estábamos llamados no solo a dar la representatividad, sino también a vigilarla, a decirle qué esperamos y qué no esperamos y cómo lo queremos y para qué lo queremos. Así que el pueblo tiene un compromiso también consigo mismo. Ahora, la seguridad del país ha mejorado. Sí, bastante. Sí, bastante. En el sentido estadístico, en el sentido de lo que tuvimos en los últimos 15 años, que eran muertos en la calle constantemente, indicadores de violencia muy visibles. Eso ha sido reducido. No quiere decir que no exista. Claro. Vimos hace 2 semanas, sí, 2 semanas, casi 60 muertos en un par de días. De un viernes a un lunes hubo 60 muertos cuando por COVID llevábamos 5 o 3 fallecidos, no sé cuánto. Claro. Es decir, que en El Salvador tenemos latente toda esta situación. Por ahora, yo no sé si producto de un acuerdo, producto de verdad de una actividad represiva que ha mantenido el gobierno o de verdad las circunstancias en las pandillas están cambiando. Yo creería que hay cosas que no sabemos cómo se han manejado, pero que dan resultado para sentirnos por lo menos un poco mejor respecto a las estadísticas. Pero, si no bien hay muertos en la calle, hay más extorsiones, hay gente que se queja de violencia un poquito más cercana en su vivienda, más presión, etcétera, pero que hay. Pero las estadísticas son mejores. Okay, excelente. Ahora, la inversión internacional, ¿algo que se ha visto un incremento o la inversión internacional en El Salvador se ha parado? ¿En dónde está eso? Porque obviamente El Salvador tiene muchas maquilas, tiene mucha mano de obra que
participa para compañías del exterior. ¿Cómo está eso? Porque obviamente eso trae mucho dinero para El Salvador. Pues no es lo que quisiéramos tener o lo que deberíamos tener. Si tú ves, Marcelo, el crecimiento económico de El Salvador ha sido de un 2% anual más o menos del PIB, que es casi un crecimiento orgánico, es decir, porque crece por naturaleza, pero no es un crecimiento motivado por esa capacidad de inversión que llega. Y ese es el gran reto. Esas son las cosas que no estamos platicando. El Salvador necesita, para un ciclo positivo de la economía, empezar a tener entre 60 y 80 mil empleos anuales nuevos para irle dando de comer a toda la nueva generación que cada año sale de bachillerato y que no va a la universidad, pero que quiere empezar a trabajar. Necesitamos entre 60 y 80 mil empleos al año. Y el país solo genera en los mejores años 10, 12, 15 en algunas mejores rachas. Y el 25% del Salvador es el único que tiene un salario fijo, ¿no? O sea, que cotiza. Correcto, más o menos. Sí. Salarios formales, ¿verdad? Bueno. Que tienen AFP, Seguro Social. Me parece que esta entrevista para muchos salvadoreños y quizás muchas personas va a quedar muy claro la posición en la que está El Salvador en este momento. Sobre todo durante este tiempo de pandemia, porque obviamente muchas personas están ahorita más preocupados por el bicho, por el virus, como mucha gente le llama. A mí me preocupa la economía. Honestamente, como empresario, como humano, me preocupa mucho la economía también, porque al final de todo, claro, nos está afectando porque hay muertes, pero tenemos que darnos cuenta también de que a largo plazo hemos tenido una economía paralizada por casi 50, si no más de 50 días en El Salvador y en muchos países en Latinoamérica. Y honestamente, a mí se me hace que va a ser algo muy difícil volver a darle vuelta a la rueda de la economía de muchos países, incluyendo El Salvador. Por supuesto, Marcelo, y tomando en cuenta que el mundo cambió. Es que el normal cambia en todo. Cambia en el sentido práctico y en el sentido de novedad, de cosas que ahora hicimos producto de la pandemia que no habíamos hecho antes, pero que, hey, esto puede ser mejor para el futuro y te va a cambiar toda la dimensión de negocio, de consumo, de producción y de polos de desarrollo. Entonces, el gran reto para mí es cabalmente no solo visualizar el día de hoy que necesitamos protegernos, tener salud, sino cómo nos vamos a quedar después de esto y vamos a entrar a la competencia mundial en esas nuevas condiciones que muchas son inciertas aún, pero novedosas. Y si tú querés volver a recuperar el camino perdido haciendo las mismas cosas de la misma manera que las hacías hasta antes de febrero, perdóname, yo creo que estarías bastante fuera de la jugada. Mucha gente sigue buscando y preocupado de que regresemos a la normalidad, cuando realmente la normalidad... Bueno, desde el momento que te dicen el virus no tiene cura, no tiene prevención, tu normalidad ya no es tu normalidad. Es decir, usar la mascarilla, lavarte las manos más seguido, usar alcohol gel, no saludar a la gente de beso. Esa es una nueva normalidad. Claro, porque no se sabe hasta cuándo va a ser ese tipo de norma. Exacto. Bueno, me parece que hemos cubierto mucha información durante esta entrevista y una de las cosas que sí le agradezco es el tiempo de poder informarnos de cómo está la situación en El Salvador de forma natural y honesta, ya que a veces es difícil encontrar datos reales, honestos en los medios de comunicación. En el exterior es bastante difícil a veces también poder tener algo que nos una, y usted es una persona profesional, un reportero, y gracias por esa oportunidad, porque realmente creo que muchas personas necesitan escuchar lo que usted nos acaba de comentar. Pues Marcelo, si sirve en algo, pues muchas gracias. Y creo que la buena voluntad debemos tenerla todos, de servir a los demás, de hacer las cosas, como has dicho, lo más honesto que podamos. Probablemente nos equivocamos, probablemente no tenemos la visión completamente válida, tenemos errores, pero este es el tiempo en el que hay que poner todo en la mesa y que cada quien ponga lo que tiene. Y como diríamos, ¿verdad? Si usted solo lleva un poquito y otro lleva otro poquito, ya hacemos la cena
completa. El asunto es cuando solo queremos que se conozca lo que yo traigo. Y yo creo que ahí hay un asunto por hacer, ¿no? Es entre todos, tenemos que cumplir un poco más y pues el placer es mío y estamos para servir. Muchas gracias, Rafael. Y vamos a estar en contacto para darle seguimiento a todo esto. A sus órdenes, Marcelo, y al de su audiencia, a quien saludo con mucho cariño, mucho respeto, y desde su tierra, para muchos en El Salvador, un abrazo sincero. Muchas gracias. A usted.